Hoy os quiero hablar de este cómic de Amish que gustará tanto a la gente que le gusta los cómics, evidentemente, a la gente que le guste los videojuegos y a la gente que le guste los juegos de mesa, que suelen ir de la mano, muchas veces. Es decir, que lo encontré en la biblioteca, ¿vale? Ir a las bibliotecas, o sea, no tenéis excusa para no leer cómics, porque, a no ser que digas el tiempo, pero seguro que podéis arañar tiempo si queréis por algún lado, seguro, estoy seguro que por un rinconcillo por ahí, es en el baño, en algún desplazamiento, en algo. Y eso, el dinero no es problema cuando hay las bibliotecas con estas cosas tan chulas, ¿no? Tan chulas, tan interesantes, y puedes encontrar un poco de todo. Puedes encontrar en todo, hay muchas librerías. Si no tienen la vuestra, pues lo podéis pedir. En fin, esto saca Reservoir Books. Yo no he visto publicidad, yo supongo que lo dejan ahí tirado y ya esperan que venda solo. Pero es un juego, es un libro, pues tengo que hablar de juegos. Es un libro sobre la historia de los videojuegos. Pero claro, decía que a los que les gustan los juegos de mesa les va a gustar, porque el principio es común, claro. En fin, ¿de qué va esto? Esto es un libro del Edward Ross que es un señor que hacía fanzines científicos, los juntó en un libro todos, ¿vale? Y luego decidió hacer uno sobre videojuegos. Y es un cómic, ahora os lo voy a enseñar, como veis, con una narrativa súper clarita, súper sencilla, un dibujo que me gusta a mí bastante. Pero está todo muy bien, muy clarito, muy bien explicado. Y es como un documental, porque eso es lo que yo defiendo muchas veces de los cómics. Los cómics no tienen por qué tener un principio, un final, una aventura, ser solo evasión, ser los buenos, los malos, los grises. Los cómics pueden ser una herramienta ideal para explicar cosas, ¿no? Como si fuera un documental, como si fuera un artículo de prensa o un libro de teoría, un ensayo sobre cualquier tema, ¿no? Es una forma maravillosa de no solo ir leyendo, sino que además visualizando lo que están explicando, ¿no? De una forma increíble, ¿no? Que no puede hacer un libro en ningún momento. Entonces, este libro repasa la historia de los juegos y también repasa el motivo de por qué los juegos se extendieron tanto, ¿no? De por qué los juegos nos gustan tanto, ¿no? De qué tienen los juegos que nos gustan. Y para ello no es que digas, este tío pues ha venido en plan cuñado, como puedo venir yo siempre, y explicar sus paranoias. No, este tío ha estudiado, se ha documentado como un buen periodista de los buenos. Como aquí tenéis toda la geografía, todos los juegos que salen aquí, viene una lista de todos los juegos que se mencionan. Y luego además viene la filmografía y luego viene la bibliografía. Todos estos libros he leído sobre teoría, historia y ensayos varios sobre los videojuegos para llegar a las conclusiones que tiene aquí. Como por ejemplo, hay un avance, ¿no? Coger el mando y jugar nos hace es como nos implica más en el juego, porque es como tener una herramienta en nuestras manos que nos ayuda a identificarnos con lo que está pasando y demás. Bueno, eso ya lo explica mejor aquí dentro, ¿no? Y eso, en las primeras páginas, evidentemente, nos remontamos. Bueno, primero de todo, que me hace que todo el mundo lo compartirá, todo el mundo se siente identificado, es cuando su hermano pues trajo su primera Atari a casa, enchufó la pantalla y salió esto. Entonces, claro, amor para siempre. Los videojuegos es una cosa que otras generaciones no entenderán, pero que es algo maravilloso. Entonces aquí explica por los orígenes de la humanidad, ¿no? De por qué entre tarea ardua y aburrida, pues decidieron comenzar a jugar e inventar sus propios juegos, ¿no? Y cómo fueron evolucionando, cómo se fueron desarrollando, ¿no? Y aquí lo vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ajedrez y otros juegos, y cómo todo va avanzando, y cómo eso lleva a que alguien lo quisiera reproducir con los primeros ordenadores, las primeras máquinas y demás. Está todo súper bien explicado, cómo llegamos a tener hasta las máquinas en los bares, en los recreativos, cómo funcionó eso, cómo se empezó a desarrollar el Pac-Man. Y luego ya empieza a hacer teorías varias, ¿no? De la hasta hay espacio para la representación de las mujeres en los videojuegos, ¿no? Que siempre ha sido bastante como figura decorativa, ¿no? De princesa rescatada y demás. Es bastante, luego lo repasa todo, ¿no? Y por qué nos gusta, su historia. Bueno, muy interesante. Es un libro que yo lo recomiendo mucho. Si os gustan los juegos en general, es una lectura muy recomendable. Y eso, es de Penguin Libros. Lo podéis encontrar en vuestras bibliotecas, en las librerías, lo que sea, que con los 19 euros. Y la verdad que cuenta lectura. Y luego además es muy interesante porque cuando acaba el cómic viene notas acompañando lo que hemos visto. Por ejemplo,
Viñeta de Ocita de Tristán Donovan, el libro tal cual, esta puede ser una anécdota apócrifa, Mark Fox sostiene, o sea que te va comentando y añadiendo más información, o sea que realmente quien quiere información seria, veraz y completa, es un libro más que recomendable para estudiar, analizar, aprender y descubrir cosas de la historia de los videojuegos. Gamish, muy recomendable. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Es fácil con un juego, mas no lo dejes al azar. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Suscríbete.